yo te pregunto, porque haré un par de cortes. Vale. Si quieres me preguntas y te explico a raíz de qué sale esta propuesta. Te digo para que esto es lo más importante, que esto no sale fruto de la casualidad, ¿sabes? Vamos a empezar por ahí. Cuéntanos. Bueno, pues hace aproximadamente 3 años UGT presentó una propuesta al Consell de Frontera que era la carrera profesional. Eso que parecía un hecho imposible y casi improbable de poderse llevar a cabo, con trabajo, con perseverancia y con tesón, hemos conseguido hacer entender al Consell de Frontera que la forma de estabilizar las plantillas, la forma de premiar la experiencia de los trabajadores, la forma de poder dar un mejor servicio a los ciudadanos pasaba por la implementación de esta carrera profesional en el Consell de Frontera. Por lo tanto, estamos felices y muy contentos de que el Consell de Frontera, en breve, todos sus trabajadores puedan contar y disfrutar de la carrera profesional. ¿Qué va a suponer eso para los trabajadores? La carrera profesional supone básicamente 2 o 3 cosas. Una es una exigencia en la formación, es decir, tendrán que hacer un número de horas dependiendo de la categoría o el nivel al que pertenezcan, y esa mejora en la formación redundará siempre, insisto, en el servicio que se da a los ciudadanos, y esa experiencia acumulada con la formación supondrá una mejora económica en los salarios de los trabajadores del Consell. Y eso indudablemente ayudará a estabilizar las plantillas. Uno de los problemas que tiene la isla de Formentera y Baleares en general es la movilidad de las plantillas. ¿Por qué? Pues porque la vida es muy cara y por mucho que se piense en las administraciones no se gana una barbaridad de dinero. Por lo tanto, la única forma de poder estabilizar plantillas y poder dar servicios, no nos olvidemos que los funcionarios de la administración lo que hacen es dar servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, si queremos que haya gente detrás del mostrador o en la escoleta o en el colegio o en el hospital, lo que necesitamos es tener esa gente bien remunerada para que pueda hacer un proyecto de vida en nuestra isla.